Polígrafo de la Estrella de Panamá. Qué gusto me da recibirle en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy vamos a conversar con el ministro encargado del MEF, Jorge Almengor. Él está hasta el día 17 encargado en esta cartera debido a un viaje que tiene el ministro Héctor Alexander. Pero ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a conversar acerca del informe de Fitch Ratings y también de Barclays, el banco británico, que también sacó un pronunciamiento acerca de las finanzas públicas, y vamos a saber qué tiene que decir el ministerio con respecto a todos estos aspectos. Déjeme darle la bienvenida a nuestro invitado. Gracias, Jorge, bienvenido. Gracias por estar en nuestro programa en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. A mí me gustaría saber cuál es la reacción que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas con respecto al informe de Fitch, que toca varios aspectos, pero uno principal es que baja o califica de forma negativa al país porque está viendo algunos aspectos que no les parecen, no les cuadran bien en las finanzas públicas. Sí, mira, yo creo que lo primero y que es importante, y muchas gracias por tenerme aquí en este momento, es importante transmitirle siempre a la comunidad internacional y a la sociedad en general en Panamá que el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene conversaciones continuas y periódicas con las diferentes agencias calificadoras internacionales. Y ellas son Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's Investors. En el caso de las tres, Panamá sigue siendo un país de grado de inversión. De hecho, Fitch es la única que tiene a Panamá en un escalón debajo de las otras dos. Así que las otras dos tienen, digamos que, un escalón superior al de grado de inversión, al menos en una escala. Y lo que ellos han establecido en su reciente reporte es que han revisado la perspectiva de la calificación, no el grado de calificación en sí, sino la perspectiva la cambiaron de estable a negativa. Obviamente, como tú bien mencionas, ellos apuntan a diferentes aspectos que son retos importantes de la economía panameña y de la administración pública en Panamá en general, amenazas que son algunas exógenas y otras internas en cuanto a la propia economía panameña, pero sin lugar a dudas el principal mensaje de este reporte en este momento puntual en el que estamos en la administración del presidente Cortizo, prácticamente a 8 meses de terminar, es esa expectativa que tienen ellos como agencia calificadora sobre el futuro en el corto y mediano plazo que pueda tener Panamá y que pueda tener la administración pública entrante en el año 2024 a partir de julio, en cuanto a la continuidad del seguimiento a las diferentes políticas fiscales que nosotros hemos estado reimplementando en el país y cómo se le va a hacer frente a algunas amenazas que también están pendientes. Otra cosa, el informe de Fitch Ratings habla acerca de maniobras contables. ¿Ustedes qué es lo que responden con respecto a eso? Mira, el tema de maniobras contables, la forma en que se está debatiendo, creo que debemos segmentarlo en dos aspectos importantes. Ajá. En primera instancia, todos los gobiernos a nivel global, al igual que cualquier empresa privada, deben utilizar y tener la capacidad de utilizar todas aquellas herramientas financieras con las que cuenten a disposición para poder mantener una administración sostenible de sus finanzas. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, y particularmente en el gobierno de la República de Panamá, en el año 2022 se vio un salto importante en la reducción del déficit fiscal de no más de 7.5% en el año 2021 para poder cerrar en menos del 4% en el año 2022. Eso conllevó que nosotros tuviéramos que disponer de diferentes mecanismos, incluyendo una operación financiera muy puntual que representó no más de 350 millones de balboas, en donde se hizo una reestructuración del pago de intereses como una administración de pasivos que se hace regularmente en los gobiernos para poder diferirlos en años subsiguientes. Adicional a eso, se estableció una política de fortalecimiento de los ingresos corrientes y entre ambos mecanismos pudimos lograr definitivamente cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Ahora, este año 2023 es igual de importante. A pesar de que no tenemos un salto tan pronunciado en la reducción del déficit, igual tenemos que reducir el déficit del 4% en el año 2022 a menos de un 3% este año 2023. Pero ellos deben entender como que
se hacen este tipo de cosas para poder cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, pero en realidad son situaciones que están afectando a las finanzas del país, que no es exactamente un asunto de lo presupuestado o lo que se tenía que hacer. Sin esta maniobra, tal vez no se hubiera cumplido con la ley de responsabilidad fiscal. Creo que lo entiendo así. Bueno, es que reiteramos que definitivamente los gobiernos, al igual que las empresas, tienen que usar todas las herramientas que tienen a su disposición para poder cumplirlas. Lo importante es que cada una de esas operaciones encaje en una planificación financiera de mediano plazo que trasciende obviamente las administraciones, y en eso responsablemente se ha incurrido. Ahora, con respecto a eso, ¿ustedes en esta ocasión van a acudir a la Asamblea para poder cambiar el tope de la ley de responsabilidad fiscal para poder cumplir con la ley para el próximo año? No, el plan del Ministerio de Economía y Finanzas es cumplir este año con el límite de déficit fiscal de 3% y establecer los parámetros para que en el presupuesto general del Estado del año 2024 se haga la misma reducción hacia el 2% que está establecido por ley y posteriormente 1.5% a partir del año 2025. Pero entonces, ¿cómo le van a hacer? Porque los ingresos versus los gastos, bueno, no sé cómo se pueden ver, porque, por ejemplo, recibirían, por ejemplo, en ingresos, según lo que entendí, me corrige, 17.751 millones. Y los gastos están en 23.000 millones. Entonces ahí ya hay un déficit de 5.851. ¿Cómo van a manejar ese déficit? Mira, lo importante, y este año 2023 lo ha demostrado, a pesar de que los ingresos corrientes han estado en cierta medida rezagados versus lo que teníamos presupuestado, en el más reciente reporte oficial de la Dirección General de Ingresos, podemos notar que los ingresos corrientes han incrementado y que definitivamente en ese fortalecimiento de recaudación tanto de ingresos tributarios como no tributarios, vemos que estamos solamente por debajo del presupuesto en aproximadamente 120 millones de balboas. Adicionalmente, si lo vemos comparativo con el año 2022, tenemos un crecimiento de los ingresos corrientes, con lo cual, indistintamente de lo que llevamos acumulado, más las operaciones que esperamos que puedan fortalecer la recaudación en los últimos 3 meses del año, nosotros creemos que vamos a cumplir con no solamente lo presupuestado en ingresos, sino también con los límites de déficit. Y para el año 2024, si tomamos en cuenta actividades económicas que no han sido presupuestadas en cuanto a su generación de ingresos, por ejemplo, el proyecto de la mina y algunos otros que también deberían surtir efectos importantes, tanto este año, en los últimos meses, así como en el año 2024, definitivamente que vamos a estar cerrando esa brecha de necesidades de ingresos versus los gastos que también, reitero, y creo que es importante que tú lo menciones, deben incidir o debemos incidir en un control más eficaz y efectivo del gasto público. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar con más de esta entrevista. No se vaya, vamos a hablar de muchos otros temas. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con el ministro encargado del MEF, Jorge Almengor. Vamos a continuar con la entrevista. Entonces, para poder resumir, esos 5.851 millones de dólares que quedan de déficit, ¿se van a cubrir con deuda? Mira, lo importante, y creo que hay que aclarar algo muy importante en cuanto a los temas de déficit. Cada año nosotros tenemos que incurrir en operaciones financieras de emisión de deuda, principalmente para poder reestructurar en algunos casos y en otros para poder amortizar las necesidades de financiamiento del Estado. Es decir, los vencimientos de los bonos, préstamos y demás instrumentos de deuda pública en el que incurre el gobierno nacional. Adicionalmente, y me parece que es algo sumamente importante de mencionar, es que nosotros debemos y hemos ido reduciendo la dependencia en el endeudamiento público en los últimos 2 años. De hecho, este año 2023 se espera que con financiamiento nosotros estemos otorgándole fuente de financiamiento al menos el 40% de las inversiones públicas. Entonces creo que a tu pregunta, lo más importante es que aquella deuda que se vaya contratando vaya principalmente orientada a la inversión pública del Estado, que realmente tiene un impacto positivo en la sociedad. Siempre se habló de achicar la planilla. Eso realmente es un gasto inmenso para el gobierno. ¿Por qué no se achicó de tal forma de que podamos gastar menos en eso y más en inversión? Bueno, mira, hay que ver tanto el gasto corriente como el gasto de capital, que es la inversión, en función de algo macro, proporcionalmente, como lo es en función de la productividad global, el Producto Interno Bruto, y en función global del presupuesto general del Estado. Lo que sí es cierto es que definitivamente las decisiones de administraciones anteriores, por ejemplo,
en el caso de leyes especiales que otorgaban aumento de salarios progresivos anuales, se han cumplido a lo largo de esta administración y se seguirán cumpliendo. Y nosotros esperamos que otras administraciones así vayan cumpliendo también los acuerdos que ellos mismos establecieron, porque, por ejemplo, te puedo dar una cifra importante, y es que en promedio nosotros en estos 5 años hemos invertido no menos de 250 millones de dólares anuales solamente en esas leyes especiales que van orientadas al sector educativo, al sector de salud y sector de seguridad. Los aumentos de salarios. Los aumentos que son comprometidos por administraciones anteriores y que se han continuado Pero además cumpliendo. hay mucha planilla que no es útil, o sea, o tal vez que planilla que es abultada, realmente no, o sea, si se comprometieron a eso, entonces debemos entender que si tengo que pagar esto para ellos, no debo de contratar más gente del otro lado, porque entonces, ¿cómo voy a acabar con todo? Sí, es correcto. Hay que ser más eficiente como gobierno y creo que también es importante mencionar que digamos que el balance ponderado de la planilla o el gasto corriente versus el presupuesto general del Estado y la productividad total del país se ha ido reduciendo en el tiempo desde un punto de vista proporcional. Hay otra cosa importante y es que si bien es cierto, Fitch habla acerca de una economía robusta y da ese espaldarazo a Panamá en cuanto a todo lo que está pasando, tenemos una piedra en el zapato que no hemos podido resolver y es precisamente el sector de invalidez, vejez y muerte, el déficit que tenemos de la Caja de Seguro Social. Y en ese sentido, al no haber paramétricas y no haber resuelto el problema, va a ser un asunto heredado para el próximo gobierno, a menos que me diga lo contrario. ¿Cuál es el escenario al que se va a enfrentar el próximo gobierno? Mira, sin lugar a dudas, el tema de la Caja del Seguro Social y sobre todo el del riesgo de invalidez, vejez y muerte es una de las principales amenazas de las finanzas públicas en Panamá. Lo ha sido durante los últimos 18 años, desde que se modificó la ley 51 del 2005, a través de esa ley se modificó el tema estructural de la Caja del Seguro Social y el Fondo de Pensiones Público, porque lamentablemente en el tiempo no se le dieron los ajustes importantes a este mecanismo para efectos de poder garantizar, obviamente, pensiones a lo largo del tiempo a los jubilados y pensionados en este país. Y pues, como tú bien mencionas, el déficit ha venido incrementando. El presidente fue muy enfático en que la decisión o digamos que las alternativas para poder resolver este tema debían producirse orgánicamente de una mesa del diálogo que estaba establecida por la Caja de Seguro Social junto con su junta directiva y con todos los asociados. Sí, bueno, pero entonces no es un tema que presenta un diagnóstico, un tema que fue analizado por la propia OIT, que también recibió, digamos que los insumos y estableció diferentes escenarios, y que creo que el presidente, a través de la decisión de destinar un porcentaje importante, al menos el 50% de los ingresos que provendrían del contrato de la mina, que está pendiente obviamente al debate y aprobación en la Asamblea Nacional, le daría por lo menos una certeza a la estabilidad de ese fondo durante los próximos 5 años, lo cual le daría y permitiría que cualquier administración entrante pueda entrar a debatir los temas estructurales del propio fondo. Hasta cierto punto, licenciado, porque ese dinero que entra a la caja de seguro social proveniente de la mina, si es que se modifica y se aprueba posteriormente el contrato, también es una parte ínfima de lo que es el déficit. Hay que hacer una reforma estructural en serio de la Caja de Seguro Social. Este tema, si no se abarca en este gobierno, ¿podría causar la pérdida de la inversión de la calificadora como para la próxima evaluación? Mira, tanto este gobierno como los gobiernos entrantes van a tener que atender el tema porque, como tú bien mencionas, los fondos provenientes de la mina, que digo, igual tendríamos que analizar esa anualidad, que al menos el 50% representa unos 180, 190 millones de dólares anuales, si lo proyectamos en el tiempo, por ejemplo, en los primeros 20 años, pudieran producir suficientes recursos para poder establecer una dinámica de sostenibilidad del fondo por los próximos 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la certeza y la garantía de que durante 5 años no va a ser un tema y pudiera abrirse, claro, pero es que tiene que abrirse el compás para una gran reforma estructural del sistema de pensiones. ¿Pero eso nos puede quitar la calificación? Mira, es una amenaza importante porque en caso de que no se cuenten con los recursos en el propio fondo para darle su sostenibilidad, alguien tendría que entrar a salvar esa
dinámica y Bueno, ¿con qué obviamente es el dinero lo gobierno vamos el a que hacer pudiera si hacerlo. prácticamente es interminable ese fondo? Es que precisamente por eso es una de las principales amenazas para las finanzas públicas, porque en caso de que no se encuentre una solución viable, tendría entonces el gobierno central que hacerle frente a esas necesidades. Eso sí nos va a poner en un gran aprieto, porque además a eso se suman todos los subsidios que están pidiendo también que se eliminen en el informe de Fitch. Hablan de la gasolina, hablan del vale digital y de algunos otros que no se evalúan para ver la eficacia ni quiénes lo reciben. ¿Ustedes van a mantener todavía en lo que queda de este gobierno los subsidios? Mira, creo que lo primero que es importante es aclarar, como tú lo has mencionado, que hay programas sociales que están debidamente establecidos a través del Ministerio de Desarrollo Social que tienen un análisis y una perspectiva de rendimiento en cuanto a la efectividad de sus programas. Por ejemplo, te puedo decir que el de Red de Oportunidades ha mostrado ser una herramienta importante para afectar de manera positiva a esa población vulnerable a nivel nacional y que obviamente le da un nivel de oportunidades importantísimo a las mujeres nacionalmente para poder sostener sus familias. Sin embargo, hay otros programas que también han sido creados de manera extraordinaria, producto de la situación que tuvimos que sufrir no solamente Panamá, sino el mundo en cuanto a la pandemia global, y algunos de ellos se han, digamos que, Se han desfasado. extendido de más, pero Algunos se han desfasado, algunos se han extendido ¿Los van más. a tener? En el caso de la energía eléctrica, ese ya a partir del año 2023 ya no se continúa en cuanto al FED COVID extraordinario. En el caso de los subsidios de combustible, tenemos una fecha de vencimiento a mediados de este mes y Siempre todavía la está en largan. debate, digamos que las situaciones que puedan afectar a la cadena de valor, así como también a los particulares para su extensión. Y en el caso del Plan Panamá Solidario, ha sido un aliciente importante porque todavía entendemos, a pesar de que ya muchos sentimos que hemos salido de las realidades económicas y financieras de la pandemia, todavía hay un gran sector de la población que se siente afectado de Pero hay manera que financiera evaluarlo. y social. Pero tenemos que ver exactamente qué estamos haciendo con esa población. Si al darle eso la estamos ayudando, obviamente, pero qué tanto estamos impidiendo que busquen un empleo formal. Espérame, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con más acerca de este tema y de otros. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Conversamos con el ministro encargado del MEF. Quería entender, con el informe de Barclays, el Banco de Gran Bretaña, que habla acerca de un ajuste no identificado de 4.000 millones para poder cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Me gustaría que usted explique a qué se refiere el banco o cuál sería la explicación del MEF con respecto a dónde están esos 4.000 millones. Mira, en este caso el Banco Barclays, al igual que cualquier otro banco de inversión, ellos emiten reportes de recomendaciones para sus inversionistas principalmente, en donde establecen a través de sus propias opiniones qué consideran ellos que son las mejores inversiones que se pueden hacer en un momento determinado a nivel internacional. Y creo que para efectos de poder entender a qué se refieren específicamente con sus opiniones subjetivas, sobre la recomendación o no de continuar invirtiendo en Panamá o en digamos que en la deuda pública internacional de la República de Panamá, tendríamos que analizar cuál es su perspectiva de asignación de recursos de inversionistas a nivel global. Panamá sigue siendo uno de los mercados emergentes con mayor crecimiento y mayor dinamismo desde un punto de vista económico y sigue siendo uno de 5 países en Latinoamérica que cuentan con grado de inversión. Como tú bien mencionabas hace unos minutos, los fundamentos económicos del país están sólidos porque hemos mostrado un crecimiento importante en los años 21, 22 y este año 23 esperamos que sea de al menos 6%. Asimismo, lo han transmitido diferentes bancos multilaterales y organismos multilaterales a nivel internacional, esperando inclusive un crecimiento mucho más superior del que nosotros hemos estado estableciendo como Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que la clave del tema es que a veces estos asesores no entran a profundidad a analizar, digamos que los aspectos importantes que la Ley de Responsabilidad Social Fiscal determina en cuanto al neteo de ciertos recursos y a el balance fiscal que para efectos del déficit debe ser considerado solamente del sector público no financiero. Si usted les diría, ¿dónde están esos 4.000 millones? ¿Dónde los localizaría? Bueno, es que yo tendría que preguntarle a ellos qué montos están asumiendo para efectos de identificar una necesidad de 4.000 millones de dólares. Yo te pudiera hablar de 4.000 millones de dólares que este año teníamos identificado
como las necesidades de financiamiento para el año, que incluían más o menos 4.100 millones de dólares, las necesidades de financiamiento para amortización de deuda que vencía el año, así como también para cubrir ese faltante de ingresos. Y eso está dentro de los límites de la ley de ¿Pudieran política referirse fiscal. a ese renglón Es probable, pero específicamente? tendríamos que tener una conversación con ellos al respecto. Otra cosa también es entender que tenemos muchas deudas a proveedores locales. ¿Cuánto creen ustedes que van a saldar las deudas antes de las elecciones, antes de que entreguen el gobierno? Y si no, ¿con cuánto van a dejar de herencia para el otro? Sí, mira, hay que ser realistas y cualquier gobierno, al igual que cualquier persona y empresa, tiene obviamente siempre una deuda flotante que uno maneja en el tiempo producto de las necesidades de ingresos y la obligación de hacerle frente a esos gastos. En el caso nuestro, durante 5 años nos hemos prácticamente orientado a darle compromiso a ciertas obligaciones que incluso provenían de administraciones previas que no contaban con los recursos presupuestarios ni financieros para poder hacerle frente. Obviamente ha habido cierta acumulación de deudas comerciales o con proveedores y contratistas, producto de las restricciones que hemos tenido que sufrir durante los últimos años con respecto a las contenciones del presupuesto general del Estado y demás. En este momento y hace algunas semanas, por ejemplo, nosotros pudimos aprobar créditos extraordinarios por más de 450 millones de balboas que nos permitieron, con ingresos extraordinarios, poder ir saneando parte de esa deuda que había, por ejemplo, con proveedores del Fondo Solidario de Vivienda, con contratistas y constructores a nivel de diferentes entidades públicas. Seguimos saneando. Con ese crédito le hizo frente, por ejemplo, a el listado que teníamos de proveedores con la CAPAC, y obviamente eso está operativizándose porque algunos de esos procesos tienen que ir por la gestión de cobro regular, ir a referendo de Contraloría y posteriormente el pago, pero ya se están atendiendo. Ahora mismo estamos concentrados en una estrategia que nos permita ir saneando la obligación que tenemos con los diferentes bancos de la localidad para limpiar el segmento de intereses preferenciales. Lo que pasa es que el gobierno del Nito Cortizo por 2 años y medio se quejó que recibió esa herencia de 2.000 millones de dólares y que tuvo que ir a Nueva York a endeudar el país para poder pagar a proveedores. Sería ridículo que ustedes hagan lo mismo. Bueno, se le hizo frente y también te tengo que decir que también tuvimos, por producto de la pandemia, una caída de los ingresos corrientes de al menos 4.477 millones. Entonces, si tú sumas todo eso, al final te das cuenta por qué hemos estado rezagados. Pero lo importante y el mensaje clave que tú creo que me consultas es que nosotros, no solamente para tema de cierre del año 2023 o de apertura del año 2024, sino para entrega de la administración cuando se dé ese proceso de transición, nosotros estimamos que el presidente debe dejar, Dios primero, una deuda comercial con contratistas y proveedores que sea por lo menos la representativa de vigencias expiradas del año 2023, este año, así como también la corriente del año 2024. Hay algunas preguntitas que quiero hacerle, pero me gustarían respuestas un poquito más cortas para poder abarcar. Una de ellas es entender si la Asamblea realmente necesita todo ese presupuesto y por qué aumentar el efecto de la descentralización en este momento cuando sabemos que es un año electoral y ese dinero se puede usar tal vez para obras directas que sean beneficio a la comunidad. ¿Ustedes no manejan una restricción con respecto a eso? Mira, las restricciones están establecidas por la ley de responsabilidad fiscal y también por la ley de presupuesto. En el caso del presupuesto general de Estado 2024, todavía debemos recibir las recomendaciones que la Asamblea Nacional, a través de su Comisión de Presupuesto, vaya a realizarle al órgano ejecutivo. Tienen que ser ponderadas. Tenemos que determinar qué es viable y no dentro del marco del cumplimiento del déficit fiscal. Pero decidir, el MEF puede decidir si le da 200 millones a la Asamblea o no. No, esta es una discusión que se hace a nivel de órgano ejecutivo, no es del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero lo puede decidir el Ejecutivo. El Ejecutivo debate sobre las necesidades de recursos para poder lograr los objetivos de cada una de las entidades públicas. Y en el caso, por ejemplo, que tú bien mencionabas de la Autoridad de Descentralización, creo que es clave entender que los recursos que se asignan a través de esta autoridad deben ser ejecutados por gobiernos locales en función de las necesidades de sus comunidades. Otra cosa es, ya casi estamos listos para recibir el anuncio de la GAFI acerca de que salimos de la lista gris. Me gustaría conocer cuándo va a ser o cuáles van a ser las perspectivas sobre eso. Sí, mira, el Grupo de Acción Financiera Internacional, a través de su grupo revisor de Gafilat, tuvo las reuniones de la visita in situ aquí en Panamá durante la primera semana del mes de septiembre.
Y pues en esa visita ellos estaban orientados a confirmar que aquellos 15 puntos del plan de acción que ya se habían reconocido como cumplidos en la plenaria de junio se mantenían cumplidos, y ellos preveían que iba a haber una sostenibilidad en el tiempo de la efectividad de esas acciones por parte del gobierno de la República de Panamá. Creo que todas las entidades públicas y las autoridades competentes que participaron de esta visita in situ, a mí me tocó principalmente liderar las reuniones técnicas, pudieron transmitir de manera adecuada, obviamente, esos objetivos de cumplimiento y de sostenibilidad. Vamos a ver a Panamá fuera de la lista. Debemos esperar, obviamente, la reunión que se da del plenario durante la última semana de octubre, y esperamos que durante esa semana se emita una confirmación, obviamente, de que Panamá es cumplidor. Que sea así, ojalá que sí. Gracias, don Jorge. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hoy. Adelita. Lo entrevistamos como ministro encargado del MEF, así es que le agradezco muchísimo la presencia con la agenda ocupada. Gracias a usted siempre por la atención que dispensa al polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá.